EB38. Existe una línea, casi una nota a pie de página, en las redes infinitas de la Internet moderna, que carga un peso desproporcionado a su aparente absurdo. No está en un papiro o en una tabla de arcilla, sino replicada en foros oscuros, videos de YouTube con fondo negro y textos compartidos en redes sociales a medianoche. La línea dice, en esencia, que la sangre que corre por las venas de las familias que supuestamente moldearon el destino financiero del mundo moderno no es enteramente humana, que su ADN llevaría un marcador ancestral, una firma genética de un linaje que la Biblia hebrea llamó Nefilim. Esta no es una teoría sobre política o economía, es una afirmación sobre ontología, sobre la propia naturaleza de quienes detentan el poder. Transforma la historia del capitalismo occidental en una narrativa de horror cósmico, donde las disputas por el mercado y los préstamos a naciones son solo la superficie visible de una guerra genética milenaria. Si te quedas hasta el final, entenderás cómo una sola palabra hebrea, envuelta en 500 años de misterio, logró fusionarse con las biografías de banqueros del siglo XIX. Y por qué esta fusión bizarra dice menos sobre los Nephilim o los Rothschild y mucho más sobre la psique moderna y su deseo insaciable de un mapa que explique todo el desorden del mundo. Si estas preguntas sobre las historias ocultas detrás del poder, sobre la intersección entre mito y realidad, despiertan tu curiosidad, estás en el lugar correcto. Aquí investigamos las narrativas que moldean nuestro mundo, desde los cimientos arqueológicos hasta las teorías que circulan en los márgenes de la cultura. Si quieres más investigaciones así, que profundicen sin miedo a preguntas difíciles, suscríbete al canal y activa la campanita. Lo que vamos a desvelar hoy es solo una pieza de un rompecabezas mucho mayor. Ahora, volvamos al núcleo de la cuestión. El meollo de esta investigación no es probar o desmentir un linaje sanguíneo fantástico. Eso sería un callejón sin salida, un juego de espejos sin referencia real. El objetivo aquí es más profundo y más revelador. Vamos a mapear la anatomía de una teoría de la conspiración moderna, en su etapa más avanzada. Hoy haremos 3 entregas concretas. Primero, desenterraremos el verdadero significado, los varios significados, de la palabra Nephilim y de sus términos asociados en los textos antiguos, separando lo que está escrito de la montaña de interpretaciones que se ha acumulado sobre ella. Segundo, trazaremos el camino histórico preciso de cómo esta idea teológica oscura saltó de las páginas de comentarios bíblicos marginales al centro de narrativas sobre el poder global. ¿Cuáles fueron los autores, los libros y los momentos culturales que actuaron como puentes? Tercero, y más crucial, analizaremos la afirmación de ADN Nephilim bajo la fría lente de la genética contemporánea, de la historia de las familias Rothschild y Rockefeller, y de la psicología detrás de la necesidad de transformar banqueros e industriales en seres literalmente sobrenaturales. La pregunta que nos guía es: ¿por qué esta narrativa específica? ¿Y por qué ahora? ¿Qué ofrece ella que una simple crítica al capitalismo o a la concentración de poder no ofrece? Las respuestas van mucho más allá de los foros de Internet. ¿Por qué esta narrativa específica? ¿Y por qué ahora? ¿Qué ofrece que una simple crítica al capitalismo o a la concentración de poder no ofrece? Las respuestas van mucho más allá de los foros de Internet. Para empezar, es imperativo regresar a la única fuente original que menciona a los Nephilim de forma directa e inequívoca. El libro del Génesis, capítulo 6, versículos 1 al 4. Es un pasaje corto, tenso y notoriamente ambiguo. Relata que cuando los hijos de Dios, en el hebreo original, Penei Elohim, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, las tomaron por esposas. De esas uniones nacieron los valientes, Giborim, de la antigüedad, hombres de fama. Y crucialmente, el versículo 4 inserta: en aquellos días estaban los Nephilim en la tierra, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Estos fueron los valientes que hubo en la antigüedad, los hombres de renombre. La primera contradicción salta a la vista. El texto parece presentar a los Nephilim como algo que ya estaba en la tierra antes de estas uniones. ¿Son una condición preexistente o son el resultado de ellas? La traducción más común deriva el término de la raíz hebrea nafal, que significa caer. Por lo tanto, los caídos. ¿Caídos de qué? ¿Del cielo? ¿De la gracia? ¿De un estado anterior de existencia? La interpretación judeocristiana tradicional, especialmente a partir del período del Segundo Templo, consolidó la idea de que los Benei Elohim eran ángeles, seres celestiales, que transgredieron el orden cósmico al unirse con humanas. Los Nephilim, entonces, serían su prole híbrida y gigantesca. Esta lectura, sin embargo, no es la única existente en el mundo antiguo.
Una corriente de pensamiento dentro de la propia tradición judía, y luego adoptada por algunos padres de la Iglesia, veía a los Benei Elohim no como ángeles, sino como hombres de un linaje piadoso específico, los descendientes de Set, tercer hijo de Adán, que se corrompieron al mezclarse con las hijas del linaje impío de Caín. En esta visión, los Nefilim son simplemente tiranos poderosos, caídos moralmente, no seres sobrenaturales. La arqueología textual muestra que la ambigüedad fue intencional, o, como mínimo, un producto de tradiciones orales conflictivas que se fusionaron en un único relato. El texto, en su brevedad, es un agujero de gusano interpretativo, pero plantó una semilla poderosa. Fuera del canon hebreo, la literatura del período intertestamentario, como el libro de Enoc y el libro de los Jubileos, amplificó y detalló esta narrativa de forma espectacular. En Enoc, la caída de los vigilantes, los ángeles, se describe con colores vivos. No solo se unen a mujeres, sino que les enseñan secretos prohibidos: metalurgia, cosmética, hechicería, astrología, corrompiendo a la humanidad y generando gigantes violentos que devoran los recursos del mundo. Esta versión expandida es la fuente primaria de casi toda la iconografía y mitología posterior sobre ángeles caídos y gigantes. Es fundamental entender: el Génesis es el tronco, pero Enoc es la ramificación frondosa y sombría que más ha influido en la cultura popular y las teorías marginales. UD38, EAC, posterior, sobre ángeles caídos y gigantes. Es fundamental entender: el Génesis es el tronco, pero Enoc es la ramificación frondosa y sombría que más ha influido en la cultura popular y las teorías marginales. Aquí surge el primer gran puente entre lo antiguo y lo moderno. La afirmación de un ADN Nefilim depende enteramente de la lectura literal y biológica de la narrativa angelical. Esta exige que seres espirituales posean material genético compatible con el de los humanos para producir una descendencia viable, y más importante aún, que esa estirpe híbrida haya sobrevivido al diluvio, que, según el Génesis, fue enviado por Dios para limpiar la tierra de esa corrupción. El propio texto bíblico alimenta esta laguna. Números 13:33, en el relato de los espías enviados a Canaán, menciona: vimos allí a los gigantes, Nefilim, hijos de Anak, descendientes de los gigantes, y éramos a nuestros propios ojos como langostas, y así también éramos a sus ojos. ¿Cómo podrían los Nefilim estar en Canaán después del diluvio? Las explicaciones teológicas tradicionales sugieren que el término fue reutilizado posteriormente para describir tribus cananeas de estatura impresionante, o que la estirpe sobrevivió a través de Noé, una idea problemática, ya que la genealogía del arca es explícita. Para las teorías modernas, sin embargo, esta aparición post-diluviana es la prueba de que la sangre Nefilim no fue erradicada. Persistió, diluida, pero con rastros identificables. Y es en este punto que la investigación abandona el reino de la exégesis y entra en el dominio de la transmisión de ideas. El siguiente eslabón en la cadena aparece en el siglo XIX, un periodo de explosión del ocultismo, del espiritualismo y del interés por las sociedades secretas. Autores como H.P. Blavatsky, fundadora de la teosofía, comienzan a sincretizar mitologías de todo el mundo, incluyendo la narrativa de los vigilantes de Enoc, en una compleja historia oculta de la humanidad. En su obra La doctrina secreta, Blavatsky habla de razas raíz y de seres superiores que guían o entorpecen la evolución humana. Aunque no usa el término Nefilim directamente, ella prepara el terreno para que las ideas de estirpes híbridas y élites espiritualmente corruptas ganen espacio en círculos esotéricos. Paralelamente, movimientos cristianos fundamentalistas, especialmente en los Estados Unidos, revitalizaban una lectura literal y milenarista de la Biblia. La combinación, en el siglo XX, era inevitable. Libros como El conflicto de los siglos, de Ellen G. White, dentro de la tradición adventista, daban peso teológico a la idea de una continua batalla espiritual con manifestaciones físicas. V38 Veieke era inevitable. Libros como El conflicto de los siglos, de Ellen G. White, dentro de la tradición adventista, daban peso teológico a la idea de una batalla espiritual continua con manifestaciones físicas. Pero el salto decisivo, la conexión explícita entre los Nefilim bíblicos y las élites gobernantes mundiales, ocurre en las décadas de 1960 y 1970. La clave aquí es su nombre, el pastor y escritor americano J. Murray Church. En sus escritos y, más tarde, en revistas como The Prophet, Church comenzó a promover la idea de que ciertos linajes europeos, especialmente la realeza británica, eran descendientes literales de los gigantes Nefilim.
Él se basaba en lecturas altamente simbólicas de profecías bíblicas y en supuestas conexiones con mitologías paganas. Este concepto fue entonces absorbido y radicalizado por un autor seminal en el universo de las teorías de la conspiración, David Icke. En los años 1990, Icke, partiendo de afirmaciones sobre una conspiración global, fusionó el concepto de los Nephilim con antiguas narrativas sobre reptiles humanoides y el concepto de hermandad babilónica. En su narrativa, los linajes de poder, Rothschild, Rockefeller, la realeza británica, no eran solo humanos codiciosos, eran, en realidad, portadores de una herencia genética reptiliana, alienígena, Nephilim, que les confería una psicología depredadora innata y los conectaba a una fuerza interdimensional de control. Icke tomó una metáfora teológica sobre el mal y la transformó en una biología conspirativa. Es en este exacto cruce que la figura del banquero deja de ser un actor económico para convertirse en un arquetípico híbrido. La riqueza incomprensible, la influencia que atraviesa generaciones, la supuesta frialdad y el cálculo son releídos no como productos de un sistema, sino como rasgos fenotípicos de un linaje diferente. La pregunta que se impone es, ¿por qué los Rothschild y los Rockefeller específicamente? La respuesta está menos en la genética y más en la iconografía del poder occidental. Los Rothschild, con su origen en una familia judía de Frankfurt en el siglo XVIII, su crecimiento meteórico a través de una red de bancos en 5 capitales europeas y su legendario papel en la financiación de guerras y naciones, encarnan el arquetipo del banquero internacional enigmático y omnipresente. Los Rockefeller, con su fortuna construida sobre el petróleo y una filantropía que moldeó instituciones globales como la ONU, representan el poder industrial y globalista americano. Ellos son, en palabras del historiador Niall Ferguson, la dinastía. Para una narrativa que busca un villano global cohesivo, estas dos familias son piezas de rompecabezas perfectas. Ellas proporcionan nombres, rostros y una historia real de influencia extraordinaria, que es entonces explicada por una causa sobrenatural. Es una inversión de la lógica investigativa. En lugar de buscar las complejidades históricas, políticas y económicas que llevaron a su éxito, se atribuye todo el fenómeno a una causa única, oculta y mítica: la sangre Nephilim. La aproximación investigativa, en lugar de buscar las complejidades históricas, políticas y económicas que llevaron a su éxito, todo el fenómeno se atribuye a una causa única, oculta y mítica: la sangre Nephilim. Para que esta afirmación salga del reino de la metáfora y entre en el campo de la alegación factual, como tantos de sus proponentes afirman, necesita enfrentar la prueba de la genética contemporánea. Es aquí donde la teoría se desmorona en sus propios términos. El concepto de ADN Nephilim presupone la existencia de un marcador genético único, un haplogrupo o una secuencia específica, heredada de un progenitor no humano y que persiste en linajes familiares específicos. La genética de poblaciones, sin embargo, cuenta una historia completamente diferente. Estudios extensos sobre la diversidad genética humana muestran que, a pesar de nuestras diferencias fenotípicas, todos los humanos modernos comparten una ascendencia común increíblemente reciente en la escala evolutiva. No hay evidencia de una inyección masiva de material genético exógeno en nuestro genoma en un pasado cercano, en los últimos 10, 1000, 20.000 años. Los marcadores genéticos se distribuyen por las poblaciones basándose en migraciones, aislamientos y deriva genética, no alineados con apellidos de élite o fortunas. La afirmación también ignora la realidad de la reproducción humana. Incluso si un evento de hibridación extremadamente improbable hubiera ocurrido en la antigüedad, después de miles de generaciones de cruces, cualquier rasgo genético distintivo estaría diluido más allá de la identificación o ampliamente diseminado en la población, no confinado a unas pocas familias. Más aún, no existe ningún estudio, ningún artículo revisado por pares, ninguna secuenciación publicada que identifique un gen Nephilim o un ADN reptiliano en las familias Rothschild o Rockefeller o en cualquier otra. Las afirmaciones siempre se basan en fuentes anónimas, documentos filtrados, no verificables o en interpretaciones distorsionadas de investigaciones reales. Por ejemplo, estudios sobre ADN antiguo que encontraron mezclas con homínidos arcaicos como los neandertales son, a veces, citados de forma equivocada como prueba de hibridación con seres no humanos. Pero los neandertales eran humanos, una especie hermana, y su legado genético está presente en casi todos los humanos fuera del África subsahariana, no solo en élites. La afirmación de un ADN Nephilim es, por lo tanto, científicamente vacía. No es falsable, no puede ser probada de forma independiente.
Existe en un espacio protegido, donde la falta de evidencia es reinterpretada como prueba de lo bien que se guarda el secreto. Esto nos lleva al corazón de la función psicológica de esta narrativa. Dependiente. Existe en un espacio protegido, donde la falta de evidencia se reinterpreta como prueba de lo bien que se guarda el secreto. Esto nos lleva al corazón de la función psicológica de esta narrativa. La atracción por una teoría como esta es profunda y multifacética. En un nivel, ofrece una explicación totalizadora para la complejidad abrumadora y las injusticias del mundo. La desigualdad económica colosal, las guerras, la manipulación política, todo esto deja de ser el resultado caótico de millones de decisiones humanas, fallas sistémicas y azares históricos. Se convierte en el plan orquestado de un grupo pequeño y malévolo con una esencia diferente. Esto es, paradójicamente, reconfortante. Implica que, si este grupo es identificado y removido, el problema estará resuelto. Ofrece una claridad moral absoluta. Ellos son intrínsecamente malos, por su sangre. Nosotros somos intrínsecamente buenos, por tener sangre pura. Es una narrativa maniquea que resuena con arquetipos profundos. En otro nivel, proporciona un sentido de agencia y conocimiento especial al adepto. Mientras las masas son engañadas por las narrativas superficiales de los medios y la historia oficial, el teórico de la conspiración posee la clave secreta, el conocimiento oculto que lo explica todo. Pasa de ser una persona común a un iluminado, un despertador en un mundo dormido. Finalmente, la fusión con elementos religiosos, Nefilim, Biblia, le confiere un aura de significado espiritual y de guerra cósmica a la lucha política y económica. No se lucha solo por impuestos más justos o regulación bancaria. Se lucha en una batalla milenaria entre las fuerzas de Dios y las fuerzas de los ángeles caídos. Esta mentalidad, sin embargo, tiene un costo social peligroso y tangible. Al transformar a adversarios políticos o económicos en seres literalmente no humanos y demoníacos, deshumaniza radicalmente al otro. Si los Rothschild son portadores de ADN Nephilim, no son personas con intereses, errores y complejidades. Son monstruos que no merecen diálogo, compasión o derechos, solo la erradicación. Este pensamiento es el combustible retórico de persecuciones y pogromos a lo largo de la historia. El antisemitismo clásico, que pintaba a los judíos como figuras demoníacas, asesinos de Cristo y conspiradores, encuentra aquí una vestimenta pseudocientífica actualizada. La teoría del ADN Nephilim, aplicada específicamente a una familia de origen judío como los Rothschild, no es una coincidencia, es un tropo antiguo reciclado. Y al enfocarse en una explicación fantástica e irracional, desvía la atención y la energía de análisis reales y soluciones posibles para problemas reales. La captura regulatoria, la influencia desproporcionada del dinero en la política, la herencia de privilegios, sustituye la política por la mitología. Crisis reales y soluciones posibles para problemas reales, la captura regulatoria, la influencia desproporcionada del dinero en la política, la herencia de privilegios. Sustituye la política por la mitología. Nos encontramos, por lo tanto, ante un fenómeno cultural complejo. No se trata de una simple ignorancia, se trata de la creación de un mito moderno, una narrativa de origen para el mal en el mundo, que utiliza fragmentos de textos antiguos, los nombres de familias poderosas y el lenguaje de la ciencia, ADN, para vestirse de credibilidad. Florece en un ecosistema mediático donde la desconfianza en las instituciones es alta. La información está fragmentada y la voluntad de creer en historias simples supera el compromiso con realidades complejas. Hasta ahora, hemos desmantelado la génesis textual de los Nephilim, hemos rastreado su camino hasta las teorías de la conspiración modernas y hemos expuesto la imposibilidad genética de la afirmación central. Pero una pregunta aún persiste, incluso descartada la biología fantástica. ¿Qué tiene de tan extraordinario la historia real de estas familias, su organización y sus redes que alimenta esa fascinación mítica? La respuesta está menos en su sangre y más en sus métodos, en su visión a largo plazo y en su capacidad de integrarse al tejido del poder. Es a esta investigación concreta a la que volvemos ahora, dejando el mito atrás y adentrándonos en los archivos históricos. El ascenso de la casa Rothschild es un caso de estudio sobre el aprovechamiento de oportunidades, la innovación financiera y la construcción de redes. Comenzando con Mayer Amschel Rothschild en Frankfurt, él no construyó un banco, sino un sistema. Al posicionar a sus 5 hijos en 5 centros financieros cruciales, Frankfurt, Viena, Londres, Nápoles y París, creó algo inédito para la época. Una red de información y crédito privada, transnacional y rápida. Mientras los correos oficiales eran lentos e inseguros, los Rothschild tenían sus propios mensajeros y un sistema de códigos.
Esto les permitía conocer eventos políticos y militares antes que la competencia y actuar. Financiaron ambos lados de las guerras, no por traición, sino por pragmatismo financiero, asegurándose de que, cualquiera que fuera el vencedor, la deuda estaría con él. El préstamo colosal al gobierno británico para financiar las guerras napoleónicas, intermediado por Nathan Rothschild en Londres, solidificó su posición como acreedores de naciones. Esta capacidad de mover grandes sumas a través de fronteras y de volverse indispensable para los estados es el núcleo de su poder real. No era magia, era logística, confianza, o la necesidad de ella, y una visión familiar clara. Los negocios se mantenían dentro de la familia, con matrimonios entre primos para preservar el capital y los secretos. Esta endogamia, un hecho histórico, es a menudo distorsionada por los teóricos de la conspiración como prueba de su deseo de mantener el linaje puro, cuando en realidad era una práctica común en los negocios familiares de la época para evitar la fragmentación de la fortuna. Título Novo, Tevet 38. Es interpretada por los teóricos de la conspiración como prueba de su deseo de mantener la pureza de la estirpe, cuando en realidad era una práctica común en los negocios familiares de la época para evitar la fragmentación de la fortuna. Los Rockefeller, por su parte, iniciaron su fortuna no en el crédito, sino en la materia prima fundamental de la segunda revolución industrial, el petróleo. John D. Rockefeller no descubrió pozos, descubrió la eficiencia. A través de la creación de Standard Oil, implementó un modelo de integración vertical y horizontal que aplastó a la competencia. Controlaba desde el transporte, oleoductos, vagones de ferrocarril con descuentos secretos, hasta el refinado y la distribución. Su poder provenía de la escala, de la reducción de costos y de prácticas comerciales agresivas, a menudo anticompetitivas, que eventualmente llevaron a la disolución de Standard Oil en 1911 por violación de las leyes antimonopolio. Pero aquí está el giro crucial. La enorme fortuna fue entonces canalizada hacia la filantropía de una forma sistémica. La Fundación Rockefeller, creada en 1913, no solo donaba para caridad, financiaba investigaciones médicas, como la de la fiebre amarilla, creaba escuelas de salud pública y moldeaba las ciencias sociales. Junto con otros filántropos de gran envergadura, los Rockefeller desempeñaron un papel fundamental en la creación de think tanks e instituciones internacionales. La ONU, por ejemplo, tuvo su terreno en Nueva York, donado por la familia. Este es el segundo pilar del poder percibido, la capacidad de influir en la dirección de la sociedad no solo a través de la economía, sino también a través de la ideología, la educación y la gobernanza global. Esto es interpretado por los conspiracionistas como un control blando o una ingeniería social, parte de un plan mayor. En la visión histórica convencional, es una mezcla de caridad genuina, deseo de legado y la aplicación de una mentalidad gerencial al problema del progreso social. El encuentro entre estas dos formas de poder, el financiero transnacional de los Rothschild y el industrial filantrópico de los Rockefeller, ocurre en el siglo XX, en foros como el Grupo Bilderberg y la Comisión Trilateral. La participación de miembros de ambas familias y de muchas otras élites en estas reuniones privadas es presentada como la prueba irrefutable de un gobierno mundial secreto. La narrativa del ADN Nephilim se alimenta de esta percepción de que existe una clase cohesiva, autorreplicante, que opera entre bastidores. La realidad, como siempre, es más matizada. Historiadores que estudian estas redes argumentan que representan menos una conspiración monolítica y más un establishment o una clase dirigente con intereses y visiones del mundo ampliamente alineados. Ellos se reúnen, discuten ideas, forman consensos y sin duda intentan influir en las políticas. Esto es poder, pero es un poder difuso, competitivo internamente y sujeto a presiones de abajo hacia arriba. Transformar esta compleja red de relaciones en un comité central de híbridos sobrenaturales es una simplificación dramática que sirve a un propósito narrativo, no analítico. Presiones de abajo hacia arriba. Transformar esa compleja red de relaciones en un comité central de híbridos sobrenaturales es una simplificación dramática que sirve a un propósito narrativo, no analítico. Este es el fin de la primera parte de nuestra investigación. En ella, deconstruimos el mito desde su raíz textual hasta su actual manifestación conspirativa. Descubrimos que la afirmación de un ADN Nephilim es un artefacto cultural, un palimpsesto donde se escribieron teología antigua, antisemitismo reciclado, desconfianza posmoderna y el lenguaje de la genética. Las familias Rothschild y Rockefeller son, de hecho, extraordinarias, pero por razones históricas, económicas y sociales que podemos estudiar, debatir y comprender. Su historia real es lo suficientemente poderosa como para no necesitar monstruos.
Sin embargo, la persistencia y el atractivo de la teoría exigen que profundicemos aún más. En la próxima parte, investigaremos los supuestos vínculos de evidencia, concretos presentados por los defensores de esta idea, los alegados documentos ocultos, las interpretaciones de obras de arte y simbolismo, y las conexiones con fenómenos supuestamente anómalos. Nuestro objetivo será entender cómo una narrativa se sostiene en la ausencia de hechos, y lo que esto revela sobre la era de la información. Ahora, entramos en el territorio donde la teoría intenta construir su propia legitimidad, alejándose de la pura especulación. Sus proponentes señalan un conjunto de supuestas evidencias físicas y documentales. Estas son presentadas como pruebas irrefutables que la historia oficial suprime. Nuestro trabajo aquí es examinar estas piezas clave con el mismo rigor investigativo, separando el hecho detectable de la interpretación forzada. La primera capa de esta evidencia alegada reside en el mundo del arte y la iconografía. Los teóricos apuntan a retratos de miembros de estas familias como los de John D. Rockefeller o de varios Rothschild, notando una frialdad en la expresión, una postura rígida o detalles simbólicos en las pinturas que, para ellos, indicarían una naturaleza inhumana o la adoración a divinidades ocultas. Un ejemplo frecuentemente citado es la serie de pinturas de John D. Rockefeller, donde él aparece con las manos peculiarmente huesudas y pálidas, o retratos antiguos de la familia Rothschild que incluyen símbolos heráldicos de águilas, leones y serpientes. La interpretación conspirativa ve en esto una firma simbólica de su linaje y lealtad a cultos secretos. Sin embargo, el análisis histórico del arte ofrece una explicación más prosaica y convincente. La pose formal y la expresión contenida son características estándar de la pintura de retratos de la élite de los siglos XVIII y XIX, destinadas a transmitir solidez, dignidad y autoridad, no una naturaleza reptiliana. Los símbolos animales en los escudos de armas familiares son omnipresentes en la heráldica europea, representando virtudes como la valentía, león, la vigilancia, águila, o la sabiduría, serpiente, y fueron adoptados por innumerables familias nobles y burguesas para establecer un linaje y un legado, a menudo sin ningún significado oculto profundo. La lectura simbólica alternativa ignora el contexto artístico y social de la época, imponiendo una narrativa moderna sobre convenciones históricas. WP38 es, a menudo, sin ningún significado oculto profundo. Una lectura simbólica alternativa ignora el contexto artístico y social de la época, imponiendo una narrativa moderna sobre convenciones históricas. Otro pilar es la afirmación sobre la existencia de huesos de gigantes, suprimidos por la institución Smithsonian o el Vaticano. Los defensores de la teoría Nephilim a menudo combinan relatos de descubrimientos arqueológicos del siglo XIX y principios del XX, noticias sensacionalistas de periódicos sobre esqueletos enormes encontrados en tumbas indígenas americanas, y el mito de los gigantes de Cardiff, una estatua de yeso fraudulenta creada como atracción turística en 1869. Argumentan que la ausencia de estos huesos en los museos hoy en día es prueba de un encubrimiento. La arqueología convencional tiene una respuesta multifacética para esto. Primero, muchos de estos relatos eran fraudes comprobados o exageraciones periodísticas. Segundo, descubrimientos reales de esqueletos humanos con estaturas inusuales, como algunos individuos de la cultura Mound Builder en América del Norte que podían alcanzar 1,90 metros o 2 metros, una altura excepcional para la nutrición de la época, fueron interpretados de forma romántica en el pasado, pero hoy se entienden como variaciones dentro del espectro humano normal, a menudo asociadas con una dieta privilegiada o factores genéticos locales. Tercero, instituciones como la Smithsonian catalogan y custodian miles de restos mortales. La falta de exhibición pública se debe a cuestiones de espacio, costo y, cada vez más, a consideraciones éticas sobre la exhibición de restos humanos, especialmente indígenas. La afirmación de supresión activa carece de cualquier documento interno o denunciante creíble que la compruebe, residiendo nuevamente en el ámbito de la inferencia. Se da un salto más audaz hacia textos y descubrimientos completamente marginales, presentados como la clave que conecta todo. El más notorio es quizás el Libro de Urantia, un texto espiritual canalizado de principios del siglo XX, o las obras de Zecharia Sitchin, quien afirmaba traducir tablillas sumerias para narrar la llegada de antiguos astronautas, los Anunnaki, quienes habrían modificado genéticamente a la humanidad. Los teóricos de la conspiración fusionan estas narrativas. Los Anunnaki de Sitchin se convierten en los Benei Elohim, y su creación genética, los humanos, es luego mezclada para crear a los Nephilim. Es un collage sincrético que ignora un hecho crucial. Las traducciones e interpretaciones de Sitchin son casi universalmente rechazadas por los académicos asiriólogos, quienes las consideran fabricaciones sin una base filológica sólida.
El libro de Urantia no tiene una procedencia histórica verificable. Construir una teoría sobre el poder mundial real basándose en fuentes cuya propia autenticidad y precisión son ampliamente desacreditadas por la academia relevante es un ejercicio de fe, no de investigación. Construir una teoría sobre el verdadero poder mundial basándose en fuentes cuya autenticidad y precisión son ampliamente desacreditadas por la academia relevante es un ejercicio de fe, no de investigación. Sin embargo, la pieza de evidencia más persistentemente citada en el contexto de un ADN diferente es la existencia del llamado factor RH negativo. La narrativa afirma que la sangre RH negativo, presente en aproximadamente el 15% de la población global, con mayor prevalencia entre los vascos y ciertas poblaciones europeas, no podría haber evolucionado naturalmente de los primates, siendo por lo tanto un marcador del linaje Nefilim o alienígena. Esta es quizás la afirmación que más se reviste de un barniz de terminología científica y por ello merece un análisis detallado. La ciencia genética lo desmiente por completo. El sistema RH, Rhesus, es uno entre muchos sistemas de grupos sanguíneos, definido por la presencia RH positivo o ausencia RH negativo de una proteína específica en la superficie de los glóbulos rojos. La variación RH negativo es el resultado de una mutación genética perfectamente natural que ocurrió en la historia humana. La mayor frecuencia en poblaciones como los vascos se explica por el efecto fundador y la deriva genética, donde una característica se vuelve más común en una población aislada por casualidad, no por un origen diferente. Ningún primate posee exactamente la misma proteína RH humana, pero la mutación que lleva a su ausencia es una variación dentro del genoma humano, no una inserción externa. Además, si el RH negativo fuera un marcador de un linaje de élite poderoso, cabría esperar una concentración abrumadora de este entre las familias citadas. No hay ningún dato, ningún estudio, que demuestre que los Rothschild o los Rockefeller tengan una incidencia de RH negativo diferente al promedio de la población de sus orígenes étnicos. La afirmación es un ejemplo clásico de una mala comprensión de un hecho científico aislado, la existencia del RH negativo, siendo distorsionado para encajar en una narrativa preexistente. Lo que emerge de este examen no es una conspiración de silencio, sino un patrón de razonamiento circular. La teoría comienza con la conclusión: las élites son híbridas sobrenaturales. Cualquier dato ambiguo, una pintura, un relato antiguo de gigantes, un hecho científico complejo, es interpretado a través de esa lente, mientras que las pruebas contrarias son descartadas como parte del encubrimiento. Esto crea un sistema cerrado, a prueba de refutaciones. La falta de evidencia directa se convierte en la prueba de la eficacia de la conspiración. Es una mentalidad que, en su extremo, rechaza la propia noción de pericia y de método científico, viéndolos como brazos de la narrativa oficial, controlada por la misma élite. Esta desconfianza epistemológica radical es el combustible que mantiene vivo el mito. La noción de pericia y del método científico, viéndolos como brazos de la narrativa oficial controlada por la misma élite. Esta desconfianza epistemológica radical es el combustible que mantiene vivo el mito. Pero nuestra investigación no puede detenerse en la deconstrucción. Necesitamos entender la máquina de diseminación. Cómo estas ideas, con sus capas de texto antiguo, pseudociencias y afirmaciones históricas distorsionadas, se propagan y consolidan. El ecosistema moderno es perfecto para esto. Las plataformas de video, con algoritmos de recomendación que priorizan el engagement, crean cámaras de eco, donde los usuarios son progresivamente llevados de contenidos marginales a los más extremos. El lenguaje utilizado es crucial. Términos como investigador independiente, datos suprimidos, lo que no quieren que sepas, crean un aura de rebeldía y verdad prohibida. La estética de los videos, imágenes de archivos sombrías, banda sonora dramática, capturas de pantalla de documentos antiguos, otorga una sensación de documental legítimo. La fusión de elementos reales, la existencia del grupo Bilderberg, la fortuna de los Rockefeller, con las capas fantásticas, ADN alienígena, ritual satánico, confunde al espectador, haciendo que el rechazo de toda la narrativa parezca el rechazo de los hechos históricos verificables que están en su base. Es una técnica retórica poderosa. En este punto de nuestro análisis, después de diseccionar las afirmaciones centrales y su mecanismo de propagación, se impone una pregunta más urgente. ¿Qué revela el éxito de esta narrativa específica sobre las ansiedades de nuestra época? ¿Por qué resuena esta versión en particular con su estética pseudobíblica y pseudocientífica? La respuesta puede estar en la crisis de sentido y en la percepción de impotencia en la era globalizada. Los sistemas financieros son abstractos.
Los políticos parecen distantes, y las fuerzas que moldean la vida cotidiana son complejas y opacas. La teoría del ADN Nephilim ofrece una personificación dramática y arquetípica de estas fuerzas. Transforma la globalización, la financiarización y la tecnología en un rostro, o mejor dicho, en un linaje. Ofrece un enemigo que es al mismo tiempo antiguo, milenios y actual, confiriendo una dimensión épica a la lucha política. Es, en el fondo, un mito de creación a la inversa, una historia de origen para el mal estructural. Y es aquí donde encontramos la llamada a la acción crucial para el desarrollo de esta investigación. Esta no es una discusión sobre un mero rumor de Internet. Es un estudio de caso sobre cómo las narrativas se forman, se arman con pedazos de realidad y llegan a influir en la cosmovisión de millones. Si has seguido hasta aquí, la pregunta que queda es: ¿interpretas este fenómeno como un simple delirio colectivo? ¿Como un síntoma legítimo de desconfianza en instituciones fallidas? ¿Como una herramienta política peligrosa? ¿O como una combinación compleja de todos estos factores? ¿Cuál, en tu opinión, es el eslabón más débil de esta cadena de ideas? Déjalo en los comentarios. Este debate es fundamental para entender no solo esta teoría, sino el propio tejido de nuestra era de la información. Ahora, volvamos a nuestro hilo investigativo, porque necesitamos examinar las consecuencias reales de este mito y lo que la historia tangible de estas familias nos dice sobre la verdadera naturaleza del poder. Ahora, volvamos a nuestro hilo investigativo, porque necesitamos examinar las consecuencias reales de este mito y lo que la historia tangible de estas familias nos dice sobre la verdadera naturaleza del poder. Las consecuencias de la propagación de esta narrativa no son solo filosóficas, son tangibles y a veces violentas. La deshumanización retórica, como ya se mencionó, abre el camino a la violencia real. Aunque no hay registros de ataques directamente motivados por la creencia en ADN Nephilim, el lenguaje que describe a las élites como seres no humanos, como parásitos, como basura demoníaca, resuena retóricamente con la propaganda de regímenes genocidas a lo largo de la historia. Esta retórica elimina las barreras éticas para la acción violenta. Además, la teoría funciona como una puerta de entrada a un espectro más amplio de extremismo. Un individuo que empieza investigando sobre los Rothschilds y los Nephilim puede ser conducido por el algoritmo a contenidos de antisemitismo clásico, como los protocolos de los sabios de Sion, una falsificación zarista que inspiró persecuciones, teorías de la Tierra plana, negación del Holocausto o militancia anticientífica. La estructura es la misma. Una gran mentira que supuestamente lo explica todo, sostenida por una supuesta persecución de la verdad por parte de las autoridades. Por otro lado, la investigación histórica rigurosa sobre el verdadero poder de estas familias revela un panorama menos espectacular, pero más instructivo. El poder de los Rothschilds, en su apogeo en el siglo XIX, era de hecho extraordinario, pero también vulnerable. Dependía de una red de confianza con gobiernos europeos que era frágil. Las revoluciones de 1848 sacudieron su imperio. El ascenso de grandes bancos nacionales y sociedades anónimas a lo largo del siglo XX disminuyó relativamente su protagonismo singular. Hoy, la fortuna Rothschild está distribuida entre cientos de herederos y administrada por empresas de gestión de patrimonio independientes, sin un control monolítico de antaño. Siguen siendo muy ricos e influyentes, pero como parte de una constelación mucho más grande de gestores de fondos, inversores institucionales y corporaciones multinacionales. La narrativa del control absoluto ignora esta dispersión y la complejidad competitiva del capitalismo financiero global. Con los Rockefeller, la trayectoria es similar. La fortuna de la familia se transformó en gran medida en fundaciones filantrópicas y fideicomisos. El poder contemporáneo es más el del capitalismo filantrópico o de la inversión de impacto, donde grandes fortunas intentan dirigir cambios sociales a través de sus criterios. Esto genera debates legítimos sobre democracia y responsabilidad. ¿Quién eligió a estas familias para definir agendas globales de salud o agricultura? Pero, a diferencia de las conspiraciones, esos debates son racionales y necesarios. Reducirlos a una historia de sangre reptiliana vacía la discusión política seria y la sustituye por un folletín sobrenatural. La verdadera cuestión no es si son Nephilim, sino cómo las sociedades democráticas deben regular la influencia de cualquier gran concentración de riqueza, ya sea familiar o corporativa. Finalmente, llegamos al último acto de nuestra investigación en esta parte. ¿Qué queda en pie después de examinar la raíz textual, el recorrido histórico de la idea, las falsas evidencias y las consecuencias? Lo que emerge es un patrón arquetípico humano. La teoría de los Rothschilds hombres Rockefellers con ADN Nephilim es la versión moderna del mito del rey demonio o del consejo de ancianos malignos.
Actualiza para la era de la genética y de Internet el mismo impulso que produjo historias sobre hadas que secuestran niños, hombres lobo en los bosques o brujas que controlan la comunidad desde las sombras. Es una forma de comprender lo incomprensible, de dar forma al miedo al otro, especialmente al otro que detenta un enorme poder sobre nuestra vida. Estas, o brujas que controlan la comunidad desde las sombras, es una forma de comprender lo incomprensible, de dar forma al miedo al otro, especialmente al otro que ostenta poder sobre nuestra vida. El fascinante atractivo final, quizás, sea una lección sobre el poder de la narrativa. Las familias Rothschild y Rockefeller, a través de sus acciones reales, crearon historias de éxito, innovación y también de monopolio e influencia desmedida. La teoría de la conspiración, a su vez, creó una historia sombría y épica sobre ellas, que en muchos aspectos es más cautivadora y emocionalmente satisfactoria que la compleja realidad económica. En esta batalla de narrativas, la versión mítica a menudo gana, porque ofrece certeza, drama y un papel heroico para quien cree, el de intrépido revelador de verdades. La verdad histórica, con sus matices grises, sus contingencias y su falta de villanos claramente demoníacos, a menudo pierde atractivo. Por lo tanto, lo que controla el mundo no es un ADN antiguo y corrupto, sino algo igualmente poderoso y a veces aterrador. Ideas. La idea del crédito internacional, la idea de la corporación integrada, la idea de la filantropía estratégica y, en contrapartida, la idea de que todo mal tiene una fuente singular, secreta y sobrenatural. Ambas son fuerzas moldeadoras. La gran ironía es que la teoría, al intentar exponer un poder oculto, acaba por demostrar el inmenso poder oculto que las propias historias que nos contamos a nosotros mismos ejercen sobre nuestra percepción, nuestra política y nuestra capacidad de actuar en el mundo real. No describe una conspiración de sangre. Ella es la conspiración, una conspiración de sentido que teje hilos sueltos de miedo, desinformación y legítima desconfianza social en un tapiz convincente y peligroso. La élite que esta teoría verdaderamente revela no es la de los banqueros, sino la de los narradores de las tinieblas y la vulnerabilidad de todos nosotros a una buena historia, especialmente cuando promete explicarlo todo. Esta investigación, en esta parte, llega a su fin. Esperamos haberla hecho no con la intención de ridiculizar, sino de iluminar los complejos mecanismos que unen nuestro pasado mítico a nuestras ansiedades modernas, mostrando que la lucha por el poder es, antes que nada, una lucha por el control de la narrativa.